Vivienda al Día, tu canal de información sobre el mercado inmobiliario. Aunque muchos todavía no se han enterado, en España, para vender o alquilar un piso es necesario tener un informe de eficiencia energética. ¿Qué son los informes de eficiencia energética? Pues bien, es un informe, es un documento que se realiza por parte de un profesional que certifica, como se hace con los electrodomésticos, que esa vivienda o ese local tiene una eficiencia energética, tiene un consumo de CO2 para su uso en una serie de criterios, pues de la A a la F. Igual que cuando vamos a comprar un frigorífico o una lavadora, vemos la pegatina que nos pone que la A es lo más eficiente y de ahí para abajo, pues bueno, los pisos se ha hecho una serie de cálculos, se hace una serie de cálculos pues con los cerramientos, con las ventanas, con el tipo de calefacción si la tiene o no la tiene, con el tipo de energía que consume, pues para que los que vayan a comprarla o la vayan a alquilar, esa vivienda o ese local, sepan qué gasto o qué tipo de consumo de CO2 tiene ese inmueble. ¿Para qué valen? Pues como os acabo de decir, se supone, y digo que se supone porque luego os explicaré un poquito más, que estos certificados sirven para, una vez que tú vas a comprar, sepas qué grado de consumo vas a realizar. En ocasiones en nuestra oficina nos preguntan que este piso que van a alquilar, sobre todo nos pasa en alquileres, que cuánto paga de luz o cuánto paga de gas, y no siempre es fácil responder este tipo de preguntas porque el consumo, sobre todo a nivel de luz, que se haga y con las últimas subidas del precio de la electricidad, pues supone que al final no le puedes decir a una persona que los recibos van a ser de X porque realmente no lo sabes. Estos informes ya son obligatorios, de hecho ya lo son desde el año pasado, aunque en la realidad no se están haciendo muchos informes. Son informes que se tendrían que hacer antes de la venta o antes del alquiler y que actualmente realmente se están haciendo al final, cuando ya se tiene un comprador. Entonces no está cumpliendo su función todavía, que es la de informar al consumidor antes de que vaya a comprar esa vivienda, sino que se cumple el requisito una vez que ya se tiene el comprador, de manera que el comprador, si necesitaba esa información para tomar la decisión de compra o de alquiler, realmente no la está tomando. Es una normativa europea, como muchas otras que hemos tenido que incorporar a la legislación española, y España, como otras veces, al estar obligada a cumplirla, se han dado una serie de plazos que se han cumplido, bueno, pues al límite. Mientras en otros países de Europa tú ibas y veías en las inmobiliarias que junto con el cartelito del piso del local tenía la certificación energética, era una cosa bastante curiosa para todos nosotros los que viajábamos por ahí y nos fijábamos en los carteles y nos sonaba un poquito a chino. En España se tenía de plazo de incorporación a la legislación hasta enero del 2013 y no fue hasta mitad del año 2013 cuando salió la legislación, porque se tuvo que dar 6 meses de prórroga porque no llegaban. Entonces, pues bueno, que sepáis que ya es obligatorio, que es una obligación del vendedor y del propietario arrendador y que bueno, que tiene sanciones si no se cumple. Que hasta ahora no se están poniendo muchas sanciones, pero esto es como cuando empezó lo del tema de la protección de datos, que al principio la gente se lo tomaba un poco a guasa y luego empezaron las sanciones y se vio que iba en serio. ¿Quién tiene que hacer este tipo de informes? Pues por lo general los están haciendo los arquitectos y los aparejadores, aunque se abrió un poquito la mano a la hora de otros técnicos que pudieran hacerlo. Más o menos la idea es que todo profesional que pudiera hacer algún tipo de proyecto de edificación pueda realizarlos. Esto supone que ingenieros agrarios, por ejemplo, ingenieros agrónomos, que podían hacer un proyecto de edificación de una granja o de alguna edificación
del medio rural para, pues no sé, ganadería o temas así, te puede hacer un informe de eficiencia energética, pero que te lo puede hacer de cualquier tipo de edificación, tanto de viviendas en la ciudad como de estas instalaciones que os comentaba al principio. Entonces, pues bueno, ahí hay una pequeña pelea entre los distintos profesionales que, bueno, que no sé cómo terminará, pero bueno, que en principio los que más lo están haciendo son los arquitectos y los aparejadores. ¿Cuánto cuestan estos informes? Pues al principio empezaron pidiendo en torno a los 300 euros por cada informe, pero poco a poco, y como están las cosas como están, han ido bajando el precio y ahora están rondando en torno a los 100-150 euros aproximadamente. También se pueden encontrar certificados que se venden en páginas del tipo Groupon o cosas así, que a mí me dan un poquito de mal rollo, porque no sabes muy bien a qué te estás enfrentando y que bueno, que al final, si no cumples los requisitos, te vas a llevar la sanción de todas maneras. No es cuestión de cumplir el expediente. Y bueno, y aunque te gastes un poquito más, yo preferiría contactar con un profesional tipo arquitecto o tipo aparejador que te permita tener cierta garantía de que te lo están haciendo bien. Son informes que hay que visitar la vivienda, hay que hacer una serie de mediciones, hay que hacer una serie de cálculos que no se pueden hacer solamente vía online, porque sé que se están ofreciendo algunos informes online y que, bueno, pues hay que tomarse esa preocupación de que venga un profesional a tu casa o a tu local y que realice esa serie de cálculos para que luego pueda hacer el informe. Hay una serie de excepciones al cumplimiento que posiblemente es un poquito largo de explicar y que preferiría explicaros en otro podcast, pero que más o menos pues se van a resumir en que hay edificaciones, por ejemplo, locales que no tienen ningún tipo de luz o ningún tipo de toma energética, pues bueno, están exentos de cumplir porque no puedes certificar nada de ese local. Otras excepciones son edificios catalogados de interés cultural o de cualquier otro tipo, o edificaciones que están aisladas y que son tan pequeñas que no merece la pena certificarlas porque no van a cumplir nunca los requisitos mínimos. Últimamente también hay que tener en cuenta que esos informes, una vez hechos, hay que registrarlos dentro de un registro que cada comunidad autónoma ha estado creando, y que en este caso a Aragón hay que tirarle un poquito de las orejas porque es la única comunidad autónoma que actualmente no tiene el registro creado, por lo que cuando se realizan los informes en Aragón no tienes un sitio donde llevarlos, aunque sí que estás obligado a tener el informe. No quiere decir que no lo puedas registrar, que no lo tengas o que no lo debas de tener. Finalmente, decir que la finalidad de estos informes de eficiencia energética era que los consumidores tuvieran más información, pero que al final la legislación se ha hecho de una manera tan farragosa que no siempre es efectiva a la hora de dar esa información al consumidor, porque se habla de consumo de CO2 y bueno, igual tampoco se refiere no explica tanto los informes porque se dan una serie de prioridades como la biomasa o otro tipo de energías que igual son más ecológicas, pero en consumo de CO2 pues igual pinchan también por ahí porque tienen un consumo bastante alto o no tienen por qué ser especialmente baratas. ¿Por qué se ha realizado este tipo de legislación? Pues bueno, aunque en España no tengamos esta preocupación, en el norte de Europa las temperaturas no son tan favorables como en España. Aunque ahora estoy grabando esto en febrero y bueno, el frío todavía está acampando a sus anchas por España. Entonces hay que tener en cuenta que en Inglaterra o en Alemania o en Holanda es necesario tener una eficiencia energética mucho mayor de la que tenemos en España. De hecho, en el norte de España con respecto al sur se nota muchísimo la diferencia de esa necesidad. No tenemos
tanta obligación en España con respecto al norte de Europa de buscar que esas ventanas o esos cerramientos estén realmente bien hechos, porque en realidad el tiempo no nos va a hacer esa obligación, no vamos a tener esa obligación, no tenemos esa necesidad. Pero eso también al final repercute en el coste de la electricidad, y es que el 90% de los hogares españoles, según una última noticia, son pobres en cuanto a la eficiencia energética. Eso quiere decir que no están bien aislados, que como se ha construido mucho y posiblemente se ha construido mal, probablemente tengamos que resolver ese problema durante los próximos años. Si tenéis alguna duda sobre informes de eficiencia energética o anteriores capítulos, podéis mandármela a viviendaaldia@gmail.com o dejar un comentario en el blog de viviendaaldia.blogspot.com. Mi nombre es Andrés García Mendoza, muchas gracias por escucharme.